Bueno, pues muchas gracias por conceder la entrevista, compañero. Primero que nada, la primera pregunta que debería hacerle es para aquellos estudiantes que no conocen lo que es la cuota, no conocen cómo la cuota llegó a ser, cómo la cuota se llegó a implementar. Que nos haga, ¿verdad?, un pequeño recap, un pequeño resumen de cómo fue que la cuota surgió, por qué, cuáles eran los motivos que habían, y ¿verdad?, cómo es que se da ese proceso para que ¿verdad?, se le empezara a cobrar estos $400 semestrales a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, aunque no lo crean, la situación de la cuota empezó desde el primer conflicto huelgario que hubo en el 2010. O sea, la huelga que empezó en el mes de abril del 2010 y tuvo un transcurso de 60 días. En esa huelga lo que se estaba discutiendo, lo que los estudiantes estaban luchando, era la situación de las exenciones. Los estudiantes finalmente prevalecen en esa gestión, lograron negociar con la Junta de Síndicos, y entonces es que en medio del conflicto huelgario surge lo de la cuota de $800. La cuota de $800 se divide en dos, se divide en un semestre 400 y otro semestre 400. ¿Cuál era el propósito, ¿verdad?, que la administración había dado para que se implementara esta cuota y por qué surgió así de la nada? Estabilizar las finanzas. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley 7, se le reduce y se hacen unas excepciones a la fórmula. La fórmula es el 9.6% que recibe la Universidad de Puerto Rico de las contribuciones del país. Pues hay ciertas contribuciones que no se dividen en ese 9.6% y no recibe la Universidad de Puerto Rico por concepto de la ley 7. ¿Qué pasa? Cuando los universitarios logran pelear por las exenciones y eso, que son las exenciones de matrícula, las exenciones por los atletas, etc., el gobernador de Puerto Rico decide aumentar la Junta de Síndicos, porque pues habían varios síndicos que cruzaron líneas de partido, se fueron con la comunidad universitaria y con los otros miembros del Partido Popular Democrático. Entonces, ante eso, el senador Roberto Arango pasa una ley en el Senado de Puerto Rico en donde se aumenta la composición de la Junta de Síndicos en cuestión de que 4 síndicos más sean nombrados por el gobernador. Entre los que se nombraron al presidente de la Junta de Síndicos, el actual presidente de la Junta de Síndicos, Luis Berrío Amadeo. ¿Por qué no se cobró la cuota ese primer semestre? Y entonces termina cobrándose en enero y siendo unos $800, de, ¿verdad?, completos, de cantazo, en un solo semestre. ¿Por qué se dio eso? Porque eso fue una de las solicitudes del estudiantado. La solicitud del estudiantado fue dame tiempo, creyendo en que finalmente iban a lograr o buscar los fondos o convencer a la administración universitaria de que se eliminara la cuota, y eso no se logró. Cuando se hablaron de las negociaciones, que incluyeron lo de las exenciones y eso, el estudiantado solicitó que no se cobrara en agosto. Cuestión de tener tiempo. En aquel momento la intención era ganar tiempo para ver de qué manera nosotros podíamos evitar la imposición de la cuota de estabilización fiscal. Eso finalmente no se logró. La cuota la pusieron. ¿Qué pasa? En ese semestre de agosto, el estudiantado, cuando surgen las manifestaciones, busca la manera de buscar los fondos. Entonces ahí es que surge la beca Rivera Chats, lo que le llaman la beca Rivera Chats, que son $30 millones. La cuota de estabilización fiscal en aquel momento trataba de cubrir $40 millones de déficit. ¿Qué pasa? Uno de los reclamos del estudiantado era que en vez de que se le repartiera al estudiantado, se asignara directamente al fondo de la universidad
al Fondo General de Universidad y entonces no tener que cobrar esa cuota. Porque lo que hacían falta eran 10 millones. Incluso después de ahí surgió una propuesta de Sumando Ganamos Todos, que era una propuesta pues que estaba en aquel momento estaba siendo promovida por el profesor Carlos Colón de Alma y el profesor Gastán Vide, que lo que pretendía era pues que el estudiantado lo que tuviera que pagar fuera $200 de cuota anual. Eso no se logró. Se impuso la cuota y se repartieron los 30 millones entre el estudiantado. ¿Qué pasa? Eso te representa varios problemas. Número uno, no todos los recintos funcionan igual para tú recibir la cuota. Me explico. Aquí en el recinto Río Piedra, y podemos decir que en eso la rectora Guadalupe ha sido eficiente. Aquí en el recinto Río Piedra tú solicitas la beca Pell y automáticamente tú cualificas para la beca Pell, tú recibes la cuota la beca Rivera Schatz para la cuota. Práctica que ha sido fuertemente criticada porque se argumenta que hay, ¿verdad?, ciertos estudiantes que por no poder recibir el beneficio de la beca Pell se les rechaza y se les discrimina a la hora de otorgársele la ayuda económica en cuestión a la beca Schatz. Porque como siempre se dice, se asume que el estudiante tiene el dinero. El argumento en aquel momento era que el que más necesitaba, más tenía que recibir, y el que menos necesitaba, menos tenía que recibir. Ese era en aquel momento. Claro, nosotros decíamos que no, que eso era algo que no respondía a la necesidad del estudiantado. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que, por ejemplo, a mí me faltan 3 créditos para graduarme. Por dar un ejemplo hipotético. Yo soy estudiante de biología, me llamo Juan Costa y me faltan 3 créditos para graduarme. Y pues los cojo en agosto del semestre que viene. ¿Qué pasa? Si yo cojo 3 créditos, yo no cualifico para la beca Pell. Porque tú tienes que tener 12 créditos o más. Pero como quiera, tengo que pagar la cuota de estabilización fiscal. En su totalidad. En su totalidad. Si yo soy estudiante graduado, yo no recibo beca Pell. Y como quiera, tengo que pagar la cuota de estabilización fiscal. Si yo estoy en tesis, lo que tengo es una tesis y lo que tengo es extender un semestre más el periodo para yo poder realizar mi tesis, yo tengo que pagar la cuota de estabilización fiscal. En otros recintos, sí, tú sometes aparte, distintamente o sea, diferentemente de que tú puedas estar solicitando la beca Pell, tú lo solicitas distinto en otros recintos. Pero es tan riguroso el proceso que muchos estudiantes no optan por solicitarlo. Entonces, todos esos casos se evalúan en Administración Central, en la Junta Evaluadora, que por ejemplo en la representación del estudiantado tenemos al compañero Aníbal Yariel López Correa. Y ese comité se encarga, o esa junta se encarga de evaluar quién recibe la beca Rivera Schatz y quién no. Esa beca Rivera Schatz ha tenido unos sobrantes. Y esos sobrantes se han ido acumulando a través del tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que la cuota de utilización fiscal de este semestre se puede eliminar con ese sobrante. Por ejemplo, se estima que cada año se haya acumulado como unos 6 millones de dólares. Entonces, pues nosotros estamos trabajando para que se elimine la cuota de estabilización fiscal. Nosotros estamos enviando varias propuestas. Número 1. Nosotros entendemos que lo primero que se tiene que hacer es restablecer los fondos que se le quitaron a la universidad por el concepto de la Ley 7. Eso es el número 1. Una vez se restablezcan los fondos, entonces hay que ver cuál va a ser el proceso de eliminar esa cuota de estabilización fiscal. Cuando nosotros nos reunimos con el representante Jorge Colbert, que es ahora el secretario de Asuntos Públicos y portavoz de Fortaleza, el representante Jorge Colbert nos dijo, mira, nosotros vamos a quitar la cuota de televisión fiscal para agosto y vamos a reembolsar lo que los estudiantes pagaron este semestre.
Entonces, como nosotros no sabemos de dónde se va a sacar ese dinero, porque sí se puede sacar de la fórmula, pero no sabemos cuál va a ser el trámite, eso le va a tocar a la Junta de Síndicos en su momento. Nosotros entendemos que una forma en que se pueden restablecer los fondos a los estudiantes, o sea, que el estudiante reciba ese reembolso, es con el sobrante de la beca Rivera Chats. Otra de las cosas que estamos buscando es la eliminación del voto electrónico. Esa la imposición del voto electrónico es una clara violación a la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque regula la forma en que se delibera en los distintos procesos, en los distintos cuerpos de gobernanza que hay en la universidad, desde la Junta de Síndicos hasta las asambleas de estudiantes. Todos. Y nosotros entendemos que si va a haber alguna regulación, que eso se puede debatir en su momento, que si va a haber alguna regulación, esa regulación surja de la comunidad universitaria. Que si el Consejo de Estudiantes va a establecer un sistema del voto electrónico, surja del Consejo General de Estudiantes. Que si el Senado Académico va a seguir un proceso de voto electrónico, surja del Senado Académico. No que venga la legislatura de Puerto Rico a imponer cómo se va a llevar en la toma de decisiones en la Universidad de Puerto Rico. El voto electrónico incluso no se ha podido implantar aquí. Eso sí. No se ha llevado a la práctica. Es más, lo más cerca que nosotros hemos llegado al voto electrónico son las elecciones de los consejos de estudiantes. Yo llevo 3 años en los consejos de estudiantes. Y en los 3 años que yo llevo en el consejo de estudiantes, en todos los años ha habido irregularidades con las elecciones. En los 3. Entonces, si ha habido algo tan, ¿sabes?, como la elección de un consejo general de estudiantes o la elección de un consejo de facultad, imagínate una decisión de una asamblea general de estudiantes. Exacto. Y nosotros defendemos la potestad que tiene la asamblea general de estudiantes de ser soberana. Nosotros entendemos, nosotros le respondemos, yo como representante estudiantil le respondo a esa asamblea general de estudiantes. El Consejo de Ciencias Naturales, cuando tenga la asamblea de facultad, le responde a esa asamblea de facultad. Porque es un ejercicio pues democrático donde tienes el contacto directo con el estudiantado, donde tú escuchas argumentos. A veces se aspira a que ese ejercicio sea un ejercicio democrático, en donde se debatan las ideas. Y claro, hay que trabajar con eso. Pero nosotros entendemos que la solución a eso no es imponer el voto electrónico. La otra cosa que nosotros estamos trabajando es la reestructuración de la Junta de Síndicos. Y la reestructuración de la Junta de Síndicos consta de 2 partes. Número 1, reducir los 4 síndicos que se añadieron en el 2010. Además de reducir los 4 síndicos que se añadieron en el 2010, aumentar la participación de la comunidad universitaria en esa estructura. Entiéndase, tener más estudiantes. Entiéndase, tener más profesores. Y nosotros ahora mismo estamos trabajando una propuesta para que se aumente la participación de la comunidad universitaria. Entonces tenemos estos 3 proyectos de ley. ¿Cuál es el ambiente entonces en la legislatura para la aprobación de los mismos? ¿Cuál es verdad? Hay una clara expresión de parte de la legislatura y de la administración de que estos proyectos de ley se van a radicar y se van a aprobar y se van a convertir en ley. ¿O hay ya indicios de que va a haber un fuerte debate sobre estos temas y quizás hayan obstáculos en el camino para la aprobación de estos proyectos? Por lo menos con las personas que hemos hablado hay un consenso en torno a los proyectos. Te puedo decir que, por ejemplo, el de la cuota de estabilización fiscal y el de la imposición del voto electrónico, te puedo decir que esos se van. Nosotros, por ejemplo, esos 2 proyectos ya fueron radicados por la senadora María Tere González.
y cuentan con la coautoría del profesor universitario y ahora senador por acumulación, el profesor Ángel Rosa. Entonces nos encontramos aquí casi 3 años después. La cuota se ha ido cobrando y se ha seguido cobrando durante estos pasados años. Los estudiantes han sufrido la imposición de la cuota. Sabemos que por lo menos del sistema se retiraron cerca de 10.000 estudiantes. 10.000 estudiantes y pues algunos argumentan que fue a consecuencia de la huelga, pero según lo que se ha podido, ¿verdad?, poco a poco ir averiguando, es que esto es una consecuencia directa de la imposición de la cuota. ¿Esto es cierto o esto es una premisa que digamos es más hearsay que otra cosa? Yo te puedo asegurar que es cierto. Yo te puedo asegurar que no tan solo es la imposición de la cuota de estabilización fiscal, sino los servicios que se le da al estudiantado. El estudiantado ahora mismo en la universidad es un estudiantado que trabaja y estudia. Y yo tengo un trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y después cuando yo salgo del trabajo yo me voy a estudiar. Eso en la UPR no se puede hacer, a menos que tú seas estudiante graduado. Porque no hay cursos para eso, no hay secciones. Entonces, ¿qué es lo que me dicen la gente de las instituciones privadas? ¿Por qué no fueron a la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué no se licitaron? Porque ven un programa de clase, una oferta académica bien amplia, en donde ellos pueden manejar su horario con mucha facilidad. Y en la Universidad de Puerto Rico solamente hay secciones únicas y cuidado si no te la cortan. Eso es lo primero. La cuota de estabilización fiscal, sí. Eso es un hecho. Cuando impusieron la cuota de estabilización fiscal en diciembre del año 2010, los primeros que se fueron los estudiantes graduados. Porque muchos de ellos estaban en tesis. Y decían, pero ¿para qué yo me voy a matricular? Si voy a pagar $800, para eso me matriculo en agosto, que solamente hay que pagar 400. Y eso ocurrió. Son hechos. No es algo que se está inventando la administración universitaria, tanto Miguel Muñoz, como la rectora, como la Junta de Síndicos, plantea, ¿no?, de que ha sido por los conflictos huelgarios. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Puede ser que haya uno que otro estudiante que sí, que me voy a una institución privada. Yo conozco estudiantes que se fueron, pues porque, por ejemplo, los padres le dijeron, mira, salte de ahí. Eso es un hecho, pero no se puede decir tampoco que no fue por la cuota de estabilización fiscal, porque eso sí ocurrió. Hay estudiantes que se quedaron fuera. Y los primeros que se quedaron fuera son los que no cualifican para la beca Pell. Y por eso fue que nosotros dijimos desde el principio en que la cuota de estabilización fiscal se tenía que eliminar y que los fondos que se hubiesen sacado hubiesen sido los 30 millones de la becaria de la CHATS, pero en vez de repartirlo a los estudiantes, que fueran directamente a la universidad. Y a lo mejor, si eso hubiese pasado, en vez de pagar $400 semestrales, hubiéramos pagado 100. ¿Y por qué no se dio? Porque la política del gobierno en aquel momento era precisamente reducir. Hay gente que alega de reducir, pero por lo menos la política oficial era que el que más necesitara más recibiera y el que menos necesitara menos recibiera. Al eliminar la cuota de estabilización fiscal, la universidad volvería a estar dependiendo aún más, bueno, ya lo hace, pero dependería aún más de fondos gubernamentales para sostenerse. Y ante esto, la Universidad de Puerto Rico estaría enfrentando una posible degradación adicional de sus bonos. ¿Verdad? Que ante esas expresiones del presidente, ¿qué es lo que el Consejo de Estudiantes tiene que decir? Por lo menos el último informe que dio Moody's reconoce el hecho de que no se pueden aumentar los costos de estudio. Porque el país, entiéndase, los padres de los hijos que están en la Universidad de Puerto Rico no pueden asumir esa carga. Asumir esa carga, imponer un nuevo aumento, representaría entonces
una reducción en la matrícula de estudiantes. Y eso entonces sí perjudicaría a las arcas financieras de la administración universitaria. Nosotros entendemos de que una vez se asignen los fondos, esa situación no va a ocurrir. Una vez se renuevan los fondos y se quita estabilización fiscal, no va a haber problemas financieros en la Universidad de Puerto Rico. Nosotros desde el primer día hemos dicho que esa imposición de esa cuota es innecesaria. Y el doctor Miguel Muñoz lo que ha lucido es inconsistente. Un día cuando fue a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, a la de Hacienda, donde se repartía el presupuesto, el doctor Miguel Muñoz admitió de que en parte muchos estudiantes se quedaron fuera por la imposición de la cuota de estabilización fiscal, después que había dicho que no. Después parece que cambió el libreto. Entonces ahora ha dicho no, fue culpa de los estudiantes que estuvieron en huelga y la cuota de estabilización fiscal es necesaria. Y lo dijo incluso hasta en el informe de transición que dio la Universidad de Puerto Rico entre el Comité de Transición en el Departamento de Estado. Entonces, después sale un día que el periódico Metro reporta de que el doctor Miguel Muñoz dijo que él podría quitar la cuota. Entonces ayer sale en WKQ diciendo que la cuota no se puede quitar. Mientras sale el presidente de la Junta de Síndicos y dicen que ellos podrían quitar la cuota. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A quién le creo? Por lo menos el estudiantado ha sido consistente. Nosotros hemos dicho que la cuota de estabilización fiscal ha sido innecesaria y que se debe eliminar. Entonces, ¿qué está pasando que la administración universitaria un día te dice una cosa y un día te dice otra? Yo por lo menos le solicitaría al doctor Miguel Muñoz y a la administración universitaria que sean consistentes con sus argumentos. Es lo menos que se puede pedir de un catedrático. ¿Por qué la cuota de estabilización no está expirando de la manera en que se supone que expire a sus 3 años de ser implementada y que se haya recaudado el dinero que se proyectó en un inicio que iba a recaudar la cuota de estabilización fiscal? Porque eso no es la manera que opera la Junta de Síndicos. La Junta de Síndicos emite una certificación y sí tiene un plazo de término, o sea, tiene un término en donde se expira esa certificación, pero le toca a la Junta de Síndicos decir, mira, ya se expira, hay que atenderlo. Si la Junta de Síndicos no lo atiende, eso continúa. El mejor ejemplo que te puedo dar es cuando se estableció el CAFI, que aumentó el costo del crédito. ¿El CAFI es? El CAFI es el comité que básicamente evalúa sobre básicamente las finanzas de la universidad. Eso se establece en el 2005. A raíz de eso, se determinó en que el crédito iba a aumentar escalonadamente. Por ejemplo, el estudiante que entró en el 2010 no va a pagar lo mismo que el estudiantado que pagó en el 2012. Va a pagar va a tener otro costo en el crédito. Y eso se supone que se vence ahora. Pero si no se revisa, continúa. Y el estudiantado que entró en el 2013, ahora va a pagar más del 2012 y el del 2014 va a pagar más que el del 2013 y así, hasta que esa certificación se evalúe. Y hay mucho profesional que podría aportar a esta universidad. Y para eso se tienen que asignar los fondos. Y tenemos que ver también cómo la Universidad de Puerto Rico puede ser más accesible al estudiantado. Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar la cuota de estabilización fiscal. Para que por un lado, una vez se le asigna los fondos, haya más servicios. Y por otro lado, la universidad sea más accesible. La universidad tiene que recobrar su vínculo con el país. La universidad ha perdido el vínculo con el país. Mejor ejemplo, las vallas. Pero lo de las vallas representa un impedimento a que la gente se integre, es como una privación. El estudiantado no está acostumbrado a tener un campus con vallas.
psicológicamente eso tiene un impacto. La persona que ve afuera y ve una valla, piensa, necesito permiso para entrar allí. Ante los portones tú los abrías y ya. Incluso el quitar los portones ha hecho que la universidad tenga que invertir más en la seguridad del recinto. Pero si los portones están abiertos todo el día. Eso es cierto. Pero por la noche se cerraban los portones. Entonces tú no tenías que tener tantos guardias de seguridad asignados en cada uno de los portones. Pero ahora no. Ahora tú tienes que tenerlos asignados y tienes que tratar de que ese recurso humano no se te canse para que al otro día, cuando sea de día, esté disponible a trabajar. Es una inversión mayor. Y al igual que la cuota de estabilización fiscal, el hecho de quitar los portones de la Universidad de Puerto Rico conlleva un acto de revanchismo. En un acto de yo no me puedo quedar dado por lo que me hicieron los estudiantes. Refiriéndote a la huelga. Sí. La cuota de estabilización fiscal fue eso. El imponer los 4 síndicos fue el de yo no puedo creer que yo perdí esto. ¿Tú sabes lo que es que unos estudiantes, con sus reclamos, con todo lo que se puede decir, hayan cogido la opinión pública, la hayan tornado a su favor y hayan conseguido su reclamo? Eso tiene un mensaje más allá. Pues ante eso vino la cuota de estabilización fiscal, vino el aumento de la Junta de Síndicos, vino la remoción de los portones. Y eso es algo que nosotros los estudiantes hemos tenido que tratar de trabajar con ellos. Como conclusión, tú, Cristian Albelo, vicepresidente del Consejo de Estudiantes, vicepresidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedra. Del recinto de Río Piedra. ¿Qué le dices a los estudiantes que tú representas ante esta situación que se está dando ahora, ante las posibilidades que hay de una eliminación de una cuota, ante las posibilidades que hay de una reorganización de la Junta de Síndicos, o sea para eliminar los miembros que se nombraron, o sea para cambiarlos por miembros que vayan más a consono con la comunidad universitaria, ante todas estas situaciones que se están dando ahora, iniciado el segundo semestre del año académico 2012-2013? Tú, Cristian Albelo, ¿qué tienes que decirle a la comunidad universitaria? ¿Qué tú le pides a la comunidad universitaria? Entiéndase, los estudiantes, los profesores, personal no docente. ¿Qué hace falta de ellos? Autogestión. Hace falta autogestión. Que los estudiantes se involucren más en la situación de la Universidad de Puerto Rico. Que los profesores, en vez de estar algunos de ellos echando a un lado las gestiones de los estudiantes, que aporten, que sirvan como apoyo, que sirvamos como conjunto y nos unamos para que la comunidad universitaria sea quien promueva los cambios en la Universidad de Puerto Rico, que no sea de afuera. Si nosotros tenemos una comunidad universitaria unida, tenemos una comunidad universitaria que cree en la autogestión y que además de predicarla, la practique, nosotros podemos echar esta universidad hacia adelante. En torno a los estudiantes, va a haber una asamblea el 6 de marzo. Ya la Asamblea General. Ya la Junta del Teatro ya aprobó que la Asamblea sea el 6 de marzo. Y ahora pues hay que ya solicitar reuniones con la decana, y solicitar receso académico, pero ya por lo menos la Junta del Teatro ya aprobó eso. Y hay que participar.
y hay que ser parte de la discusión. Reformar la universidad es algo necesario, pero no puede caer en la responsabilidad de unos cuantos. Tiene que ser algo en donde todos sean partícipes de la toma de decisión. En donde tu opinión y mi opinión se tomen en cuenta a la hora de pensar o de reformular la universidad que nosotros queremos. El estudiantado tiene que dialogar. Hay muchas visiones sobre la universidad. Hay muchas visiones sobre qué debe ser la universidad. Y el estudiantado tiene que dialogar. Esa es la única forma en que nosotros podemos llevar un reclamo de una forma efectiva y podemos solicitar, y podemos pedir, y podemos exigir. Muchas gracias, compañero. De verdad, se lo agradezco muchísimo. No, gracias.